no lo hagan, porque eso les complicaría después y por cualquier cosa el poder tener más fácil. Dice editar perfil. Solo que, permítame, lo que pasa es de que, o no sé si alguien, aquí está, perfecto, hoy sí lo puedo ver, acá. Exacto, ahí donde dice, exacto, perfil, y luego editar perfil. Editar perfil. Ahí hay una opción, no, bueno, también ahí. Y luego abajo, ahí no cambia nada. Okay. Luego donde dice, puede arrastrar un archivo ahí, lo que puede hacer es darle clic en el folder, donde está el icono del folder, para poder ingresar a su computadora o arrastrar la imagen hacia donde dice puede arrastrarlo y soltar. Cualquiera de las dos formas se puede hacer. No, en donde dice el folder, ajá, dele clic en el folder también. Ahí. Entonces dice desde su computador cargar un archivo. Seleccionar archivo. Ahí lo que va a hacer es ir a su computador y donde tiene una foto puede agregarla. Y le pone nombre si quiere y le dice subir archivo. Ahí ya se la cargó y dice actualizar el perfil. Actualización de perfil. Ahí tiene el foto. Si quisiera eliminarla, vamos otra vez al perfil. Decía perfil. Ahí en perfil. Dele clic ahí. Sobre perfil, dele clic. Ahí. Editar perfil. Ahí, exacto, en el botoncito. Bajeo de nuevo. Marque la imagen. Ahí dice eliminar imagen. Está la opción en el cuadrito. Ahí, eliminar. Y luego se va a actualizar para que se la elimine. Ya, correcto. Entonces, y ahí pueden agregar otra foto, pero tienen que eliminar esa, porque esa no es su foto, ¿verdad? Esa es una imagen. Desde la actualización, termina de una vez, después ya sube una foto formal. Vamos de nuevo, inicio de sitio, del lado izquierdo. No. Vuelve a marcar ahí. Y ahí, inicio del sitio. Después de tablero de medios, inicio del sitio. Ahí, arriba. Piñata se volvió. Inicio del sitio. Allí, ingrese otra vez a física. Usted está solo en física, ¿verdad? Ese sería el que le da, le da un tour. Si quiere, después lo mira, solo con la X nada más y después ya lo mira bien. Porque ese tour le da los tips más importantes. Ya, claro. Entonces aquí está cómo agregar foto, porque se le olvidó ahorita, puede agregar foto. Y ahorita vamos, ahí están las indicaciones de cómo agregar foto, los pasos de lo que acabamos de hacer. Luego baje
Y ahí están las actividades que usted tiene, por ejemplo, aquí en el icono de parciales, de tareas, ahí puede ir dando un clic. Ahora, si no sabe dónde están las interacciones, en el botoncito que está superior derecho, dele en el botoncito, en ese, ahí le indica dónde está la interactividad. Entonces ahí le da clic usted donde están los parciales y todo. Lo tienen por todos lados, porque lo tienen en el blog, lo tienen en el, ¿cómo se llama? Donde está el Classroom, y aquí también, o sea que no hay para dónde saben ustedes cuándo tienen que entregar sus tareas y todo. Sí, Hugo, discúlpeme, Alex, un minuto. Sí, Licenciado, es mucho gusto. Yo ahorita ya agregué mi foto, pero de ahí nos indicó que nos colocáramos en otra opción de inicio y hay un como pizarroncito donde dice agregar foto de perfil. Si ya la agregamos, ya no tenemos que agregar nada ahí. No, esos son solo los pasos por si se le olvidó ahorita o por si quiere cambiar la foto y quiere otra vez ver los pasos como la ingresa. Es solo como decir, las indicaciones para agregar una foto. Ah, muy bien, o sea, si ya está agregada y si ya aparece ahí arriba. Ahí la deja, ahí ya déjela. Mejor que haya hecho eso de agregarla de una vez, porque así ya está tranquilo con tener la foto en la plataforma. Muchas gracias. Ahora, para servirle, Hugo. Ahora aquí en calificaciones, vaya a su, donde está la opción de calificaciones en el navegador de la parte izquierda sería. Naveguemos ahí, miremos calificaciones. Dele clic ahí en calificación. Ahí le va a aparecer, por ejemplo, la tarea 1 y hasta sin nada. Entonces ahí les va a aparecer a ustedes la nota. Tarea 1, supóngase que usted hubiera sacado 100, aquí donde dice calificación le va a aparecer 100 puntos. Ahora, en agregar tarea, puede ser de entrega de tareas, que es donde usted tecleó ahorita, o vamos otra vez a física, vamos otra vez a la parte donde dice física. No, ahí en física. Y vamos donde dice tareas, bajemos ahorita. Ahí donde dice entrega de tareas, ahí donde dice tarea 1, le da clic. Y ahí dice estado de la entrega no entregado, estado de la calificación sin calificar. Cuando se lo califique la profesora, le va a aparecer la calificación. O calificado y se va a su cuaderno y mira la calificación. Fecha de entrega, ahí dice que va a ser el 23 de febrero. Y el tiempo restante, hasta ahí. Y luego agregar tarea. Entonces ahí donde dice agregar tarea es parecido a lo de la foto. Ah, claro. Que ustedes tienen su tarea en el ordenador, en la PC, y luego ya la agregan ahí. Ah, claro. Y al agregarla, entonces ustedes tienen la tranquilidad de solo esperar a que la califique la profesora. Y están chequeando su cuaderno. Dele agregar tareas solo para ver. Ahí. Hay dos opciones para agregar tareas. Supónganse que es un video. No van a agregar un video. Van a agregar el link. Primero hacen su video, lo suben a YouTube, al canal de YouTube, y luego en donde dice enlace, ahí colocan la dirección del ¿cómo se llama? Del video que grabaron en YouTube. Ahora, vaya a su pantalla, vaya a su computador y probemos con un video X. No sé si usted tiene algún video hecho de alguna clase que haya hecho o de alguna canción si quiere, solo para probar eso. Fíjese que no tengo, pero ahorita voy a... Ponga una canción si quiere, no importa, porque lo que queremos ver ahorita es cómo compartir, después de que ustedes lo suben a YouTube, cómo compartirlo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces,
una historia de rescate. Ahí está bien, esa historia de rescate, no sé. Y luego póngale compartir y copia la dirección. Ahí pega la dirección y luego dice, dele abrir en una ventana nueva. Dele clic en el rectángulo que está ahí o en el cuadrito que está ahí. Ahí. Y crear enlace. Ahora, váyase, baje. Si fuera documento, tiene la opción abajo de, creo yo, de entregar documento. O arriba, suba, solo suba un poquito. Vamos a ver. Este sería para opción de dice texto. Y bajemos. Aquí está la opción para archivos. Mire, archivos enviados. Entonces ahí suba y agregue un archivo. Supóngase que fuera archivo, ¿verdad? ¿Acá? Ajá, sí. Y le va a aparecer la pantalla como cuando subió su foto. Y ahí ustedes tienen, supónganse que es su archivo de tarea, le da a abrir y a ella le aparece la imagen tal, usted lo guarda como tarea número 1 de Alex Rockel. Es importante para la profesora que tenga su nombre. Y luego subir ese archivo. Ahora baje, guardar cambios. Ahora mire, baje. ¿Cómo le aparece el formato? Le aparece enviado para calificar. Pues suba un poquito. Enviado para calificar. Estado de la calificación sin calificar. Cuando ya lo califique la profesora le va a aparecer calificado y entonces usted ya puede ir a su cuaderno. Fecha de entrega, hoy miércoles 23, incluso la profesora puede ver ahí que lo envió con mucho tiempo de anticipación o cómo lo envió y tiempo restante tanto y así. Y el video, mire, está ahí en el enlace y abajo está, baje por favor, dice aquí tarea 1 de Alex Rock. Ajá. Borra entrega porque de plano ya ahorita ya diga borrar entrega. Si fuera a cambiarla, le pone, aquí dice, ¿está de acuerdo en borrar? Dígale que sí. ¿Alguna duda hasta ahí, jovencitos y jovencitas? Todo claro, licenciada, gracias. ¿Los demás? Entrega, ¿sabe cómo era? Inicio de entrega, algo así, o entrega, pero aquí a usted le aparece editar, quiere decir de que usted ya había hecho un intento y ahora lo va a editar, pero eso no tiene no hay ningún problema con eso, solo es de que usted esté preparado que dice enviado para calificar. Claro, licenciada, gracias. Vaya, Alex. Entonces, si quiere, deje de compartir y si tienen dudas, me dicen, por favor. Sí, buenas tardes, licenciada. Ah, sí, Luis. Gracias. Tengo un par de dudas. Primero, estaba viendo que esto es similar a Classroom, ¿verdad? Solo que un poquito más completo. En Entonces, cuestiones para su primera pregunta, no es igual, ni parecido. Lo que pasa es que en cuestiones de exámenes, Classroom no tiene para hacer exámenes, sino que tiene que hacer usted los exámenes en Drive para poderlos presentar en Classroom. Ah, ok. Y la otra duda es, ¿esta plataforma es de uso público o es exclusivo de ustedes? Es privada, por eso es .com, porque es pagada. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, pero si usted está interesado en parte pública, me dice, yo le consigo parte privada. Bueno, gracias. Vaya. ¿Alguien más para devolverle Luis? ¿Quién otro? Muy buenas tardes, licenciada.
Fíjese que yo tengo una duda. Ayer voy a llevar los dos cursos, Física 5 y Didáctica de la Física. Bueno. Solo de que ayer no tuve internet ya cuando iba a comenzar a hablar usted, entonces no sé cómo es para, digamos, para matricularse en la Didáctica de la Física. ¿Usted ya pudo ingresar a la plataforma? No, la verdad no. Trate ahorita de ingresar a la plataforma con su carnet, usuario y contraseña en su carnet. Y luego ingresa a física para ver si puede entrar, es porque está matriculado. Si le aparecen los cursos ahí, es porque está matriculado. Y luego chequea en didáctica. Y si no, me dice. Sería, digamos, si estoy matriculado en física, sería lo mismo que didáctica de la física. Sí, lo que pasa es que el usuario y contraseña es para ingresar a la plataforma. La matriculación es a qué cursos tiene derecho usted. Puede ser que solo a la física o puede ser que solo a la didáctica o a los dos. En el caso suyo, a los dos. Va. Muy bien. Bueno, Gracias. ¿qué más? Solo disculpe, usted mencionó que si no aparecíamos en los dos cursos, le escribiéramos. ¿A qué dirección le escribimos? Disculpe. En el correo que puse en Classroom les puse un correo. Yo creo que aquí se los puedo poner, o alguien lo puede poner, por favor. Disculpen, es que no tengo, creo que Ok, gracias. Ese es el correo. Pueden escribirme ahí que si los matriculo en los dos, me dicen que llevan los dos cursos, por favor. Ahora, si no se han inscrito en el formato que ingresé en el Classroom, por favor, ahí necesito que se inscriban primero para que yo pueda matricularlos. Porque si no, me van a hacer un poquito de bolas y me escriben en el correo y el listado no se han llenado los datos todavía. Y mejor si en el listado me ponen que están en los dos cursos, en la parte, después de que ponen nombres, carnet, nombres, apellidos, correo, a la par pongan didáctica y física, para que yo sepa y de una vez los ingreso a los dos cursos, por favor. Pero chequeen primero si no están. ¿Alguien más? Alex, ¿usted le devolvió el hospedaje al doctor? Bueno, lo que hice fue dejar de compartir pantalla. Ahora devuelve. Solís es nuestra fabulosa profesora auxiliar de este curso, nunca bien ponderada, la licenciada Yuli, que es la que acabamos de escuchar, y su servidor. El programa del curso, el cronograma, etc. Esto fue lo que vimos día de ayer, para si alguien no estuvo. La presentación está en el blog, ¿verdad? Entonces regresamos al blog. Aquí está el blog, se llama, y aquí está la dirección. Física Fascinante, SC, todo junto, Física Fascinante fm.blogspot.com. Ahí van a estar las presentaciones, los programas, los cronogramas, sobre todo, y los ejercicios resueltos. Este es como quien dice el apoyo a la clase, directamente. Entonces nos vamos a meter otra vez donde dice Física 5, jornada vespertina 2022. Y tenemos dos presentaciones. La presentación del lunes, que dice Introducción a la Física, jornada vespertina, por si alguien quiere ver el programa, el cronograma directamente, o saber los nombres de los docentes, ahí estamos. Y la presentación relacionada con el primer tema del curso, que se llama Circuitos de corriente directa. Circuitos de corriente directa. Les voy a mostrar los libros. Les voy a mostrar los libros que estamos usando. Este
donde dice capítulo 28 del libro de Física para Ciencias e Ingeniería, volumen 2, novena edición, Raymond Serway y John Jewett, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. Este es el libro. Si alguien el libro no lo consigue, pues están las fotocopias en la fotocopiadora de la Coquín, allá enfrente del espejo. Si alguien quiere tenerlo para hacer anotaciones, subrayarlo, etcétera, etcétera, hay fotocopias que dejé allá. Lo presté para fotocopiarlo y me lo abrieron y todo, me lo arruinaron, pero no importa, ¿verdad? Ahí está el libro. Esa es la carátula, por si lo pueden comprar. Es un buen libro. Ya está la 10ª edición. Esta es la 9ª edición. Ya está la 10ª edición, ya la tengo. Pero debido a que muchos tendrían que hacer inversiones y el libro no es barato, pues vamos a usar la 9ª porque ya hay copias, porque ya hay versiones en PDF, etc. Este es el libro que podríamos decir en que se basa las presentaciones, las tareas, ¿verdad? Principalmente son de este curso los ejemplos también resueltos y los que hay que resolver. ¿Qué lecturas vamos a hacer? Vamos a hacer la lectura de la clave secreta del universo, que es este. La clave secreta del universo de Lucy y Stephen Hawking. Lucy y Stephen Hawking. La clave secreta del universo. Es este librito chiquito. Se puede leer en un par de horas. Ahora sí. ¿Perdón? ¿Cómo? Perdón, ¿de quién dijo que era? De Lucy y Stephen Hawking. Ahí está. Lo voy a acercar para que lo anote. Gracias. ¿Ya estuvo? Todavía no. Ahí está, miren. Les recomiendo tener su cuaderno para anotar. Para ir anotando, así como en la universidad, ¿verdad? Ir escribiendo las ecuaciones más importantes, los conceptos más importantes. Tener su cuaderno de la física 5 es importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo tener sus apuntes. Aunque estemos en forma virtual, hagan apuntes, por favor. Muy bien. Esta es una de las lecturas y esta es la segunda lectura. De Lucy y Stephen Hawking también. ¿Por qué estos libros? Porque hasta un estudiante de nivel medio puede leerlo y comprenderlo. No es una gran física, sí tiene temas de física contemporánea como agujeros negros, como física cuántica, etcétera, etcétera. Pero el vocabulario que usan, sobre todo Lucy, porque Stephen, en paz descanse, Stephen Hawking, pues es un físico, uno de los físicos más importantes de los últimos años. Stephen Hawking heredó la silla, la cual ostentó Isaac Newton. Pues él es heredero, bueno, antes de morir, fue heredero de la silla que utilizó Newton, Isaac Newton. ¡Qué privilegio! ¿Verdad? Murió en 2018, Stephen Hawking. Pues con su hija desarrollaron estos libros. Estos dos son los que van a leer ustedes en la física 5 y van a leer otro de ellos en la física 6, si Dios quiere. Bueno, ya les presenté los libros. Ahora quiero presentarles estos. ¿Qué será esto?
Es una placa electrónica. ¡Hala! Muy bien, una placa electrónica, ¿verdad? Y estas lo que tienen son circuitos. Estos los que tienen son circuitos. Componentes de los circuitos, pues son varios, ¿verdad? Cuando se utilizan baterías como fuentes de alimentación del circuito para que circule corriente en ellos y funcionen, cuando se usan baterías se llama corriente directa. Entonces, en la versión de corriente directa se utilizan baterías. Esa es la diferencia. ¿Qué otro tipo hay? Alterno. Corriente alterna, la que está en las paredes, la que nos vende la empresa eléctrica, la que pagamos cara por kilovatio hora, esa es la corriente alterna. Y la que compramos en la tienda, las fuentes que son baterías, llamadas antes FEM, ¿verdad? Los que alimentan estos circuitos de radios, raditos, y controles remotos, etcétera, son baterías. Esos son circuitos de corriente directa. Una corriente que no cambia en el tiempo, se mantiene constante. Esa es una corriente directa. Su gráfica es una línea recta, ¿verdad? Porque 5 amperios, 5 amperios, 5 amperios, 5 amperios no cambia, ¿verdad? Una gráfica corriente-tiempo. Entonces es la misma corriente. En el tiempo es una línea recta, ¿verdad? Por lo tanto, es directa o continua también. Es otro concepto similar. Entonces, capítulo 28 de este libro, ahí nos situamos en el capítulo 28 de este libro. Estamos aquí en la página 828, miren. Página 828 del libro. Circuitos de corriente directa. Entonces, ¿qué es la figura que tenemos ahí, la foto? Una placa también, doctor. Ajá, pero ¿qué estaban haciendo ahí? ¿Como un cautín o un soldador? Una soldadura. Exacto. ¿Y qué está usando usted? ¿Con qué está soldando? Con Estaño. Muy bien, el estaño es el más utiliza. Alguien nos está boicoteando, ¿verdad? Pero no importa. No importa. Sigamos. Muy bien. Entonces, circuitos de corriente directa. Decimos que las fuentes de fuerza electromotriz, ese es el concepto antiguo. Fuentes de fuerza electromotriz. Quiere decir FEM. Y su símbolo internacional y el símbolo de hace más de 200 años es este. Permítame, les voy a señalar con puntero. ¿Qué? Este símbolo, epsilon, es para una fuente. Fuente de fuerza electromotriz. Ese es el concepto que se usó. Entonces, una fuerza electromotriz la desarrolla desde una anguila. ¿Han visto ustedes las anguilas? ¿Qué hacen las anguilas? A ver, Julio Ortiz, ¿alguna vez ha visto alguna anguila? No, doctor, no he visto una anguila. Ah. Usted sí.
A ver, Jimmy Anderson, ¿ha tenido suerte de usted ver alguna vez, aunque sea por televisión, una anguila? Por televisión sí la he visto. Ah, muy bien. ¿Qué hace la anguila? Genera bioelectricidad, o sea, de sus mismas células y etcétera, etcétera. No sé ahí cómo funcionan, pero genera ¿Qué electricidad. hace? ¿Para qué utiliza esa electricidad? En modo de defensa, Esa es una. ¿Y otra? pues que yo conozca solo esa. No sé cuál será la otra. Y la otra es ataque. Otros pececitos más pequeños les produce un voltaje que los deja paralizados y se los come, ¿verdad? El pez grande se come al chico. Ese es el dicho. Entonces, no olviden, hay defensa, pero también hay ataque, ¿verdad? Como descargas eléctricas, ¿no? Ah, exacto, sí, como descargas eléctricas. Pues estos peces y otros también en la naturaleza tienen la posibilidad de almacenar energía eléctrica, energía potencial eléctrica, y descargarla en un momento que se necesita. Los seres vivos, esa también es una FEM, esa propiedad que tienen esos peces es también denominada FEM. La FEM de una batería es el voltaje máximo posible que ésta suele suministrar entre sus terminales. A ver, ¿qué baterías conocen ustedes? ¿Y de cuántos voltios? ¿De 9? De 9. Las baterías, ¿de qué forma? 9. ¿De carro? Ajá. ¿Esas de cuántos son, las de carro? De 12 De voltios. 12 voltios. 12 voltios. Ajá. ¿Y las de moto? También creo que también. También de 12, dicen, doctor. Pero también hay de 6 en las motos. Una pasolita usa 6. ¿Qué dicen los que tienen moto? ¿Hay alguien que tenga moto? Yo, doctor, pero la mía es mecánica. Ah, Y es de 12. de 12, muy bien. De 12 voltios. Los carritos también usan de 12. ¿Y los aviones para el sistema eléctrico del avión? ¿De cuánto se imaginan? ¿Aló? Aquí. Ni idea, doctor. 24 voltios usan los sistemas de los aviones. Esa es una batería más poderosa, ¿verdad? Porque la batería transforma la energía química en esas celdas. Cada celda genera 2 voltios. Si usted abre su moto, no su moto, sino que la batería de su moto va a ver que tiene celdas de esas celdas, cada una de ellas genera 2 voltios. Son 6 celdas, por lo tanto van a generar 12 voltios, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la importancia que tienen las baterías. Utilizan plomo también. O sea, la energía esa, el ácido de batería, que es ácido sulfúrico, dentro de las celdas, esa energía química se transforma en energía eléctrica. En el vehículo, en el carro, en la moto, en el avión. En los animalitos que generan energía eléctrica como fuente, utilizan el mismo cuerpo, las células, como decía uno de los jovencitos, esas son como celdas, las células son como celdas, ¿verdad? Células, bien, se parece el nombre. Pues bien, esos elementos son muy importantes. Veamos este video. Me avisan si lo escuchan. Sí se escucha, doctor. Muchas gracias. La fuerza electromotriz es la causa de la electricidad. En el circuito eléctrico es lo que produce un desplazamiento de electrones de una posición a otra de manera controlada. Para que entiendas este concepto, volvamos a nivel atómico. Imagina un átomo como mostrado en la imagen. Ahora supón un método para quitarle 3 electrones. Este átomo se convertiría en un catión y tendrá una carga positiva.
Ahora imagina otro átomo similar al primero, pero en vez de quitarle 3 electrones, se le agregan otros, convirtiéndolo en anión y adquirirá una carga negativa. Cuando estén próximos ambos átomos, se producirá un campo eléctrico debido al estado de sus cargas y en su alrededor se dejará influir un campo eléctrico. Como el catión tiene 3 electrones menos y el anión 3 electrones más, se producirá un campo eléctrico de un valor específico. Pero si los átomos llegaran a tocarse, el anión cedería los 3 electrones al catión para que éste se quedara en reposo. En ese pequeño intervalo de tiempo se ha producido una corriente eléctrica. Claro está que en el momento que las cargas se neutralizaran, cesaría el intercambio de corriente, y para que se vuelva a producir debería de existir una causa que produjese este mismo efecto continuamente. La diferencia potencial es lo que se produce cuando dos cuerpos tienen cargas diferentes. Como has visto anteriormente, los iones se han neutralizado mutuamente al tocarse. La neutralización se dio porque había una fuerza electromotriz entre ambos átomos. Para que entiendas el efecto, veamos qué ocurre con los vasos comunicantes. Los vasos comunicantes se estudian en la física de fluidos para demostrar que a un mismo nivel de presión y altura, los líquidos se mantienen a la misma altura sin importar el estrechamiento de los tubos. Pero cuando se varía la presión en uno de los tubos, se produce un desplazamiento de fluido similar a la presión ejercida en la entrada. Eléctricamente ocurre lo mismo cuando un generador eléctrico produce una presión eléctrica en un circuito. Obliga a los electrones libres a desplazarse por su interior. Y los electrones libres se desplazan porque existe una diferencia de potencial eléctrico en el circuito. Por lo tanto, cuando te pregunten qué es una diferencia potencial, ya sabes que es una diferencia de tensión en un circuito. Aclarado ya la diferencia potencial, queda especificar cuál es la fuerza que hace que los electrones se desplacen a lo largo de un conductor. Lo que genera la presión suficiente para que los electrones se desplacen por el conductor es la fuerza electromotriz. Esta fuerza la produce un generador electromagnético o una batería. Una batería es un dispositivo electroquímico que mediante una reacción química produce una circulación de corriente por un conductor, pero también permite acumular energía eléctrica mediante otra reacción química. Una batería es un dispositivo con dos terminales, de los cuales se saca la corriente eléctrica. Su funcionamiento se basa en la electronegatividad que tienen algunos metales de captar electrones frente a otros que son capaces de cederlos. Por ejemplo, el cobre y el zinc son buenos ejemplos. Si introducimos una barra de cobre y otra de zinc en una solución ácida, el zinc cederá electrones que serán captados por el cobre a través del ácido que hace de electrolito. Y este es el funcionamiento de una pila eléctrica. Una batería realiza la misma función que la pila, pero tiene la peculiaridad de que se puede cargar y acumular la energía eléctrica. La batería es un dispositivo formado por una serie de rejillas de plomo dispuestas de manera adecuada y a las que se le aplica una pasta de óxido de plomo para crear rejillas positivas y un plomo esponjoso para crear las rejillas negativas. La rejilla negativa se introduce dentro de un separador de poliestireno que evitará que se cortocircuiten las placas, que se agruparán en conjuntos que designarán la intensidad de corriente de la batería. Después se introducen dentro de las celdas de la batería y se unen los terminales de la rejilla. Se pone la tapa, se comprueba la estanqueidad y se rellena de ácido sulfúrico que hará de electrolito. En la descarga de la batería se produce una reacción de reducción, en el que el plomo esponjoso de la placa negativa libera electrones que al interactuar con el electrolito de la batería, por electrolisis libera el sulfato del ácido que se combina con el plomo de las placas y forma sulfato de plomo. A su vez, el oxígeno que contienen las placas positivas y negativas se combinan con el hidrógeno que queda en la solución electrolítica y se forma agua. Por lo tanto, en la descarga de la batería, el electrolito tiene más agua que ácido, y mientras mayor sea la descarga, más agua tendrá, por lo que llegados a un punto de descarga crítica, la batería dejará de funcionar ya que el agua no conduce la electricidad y cerrará el ciclo de transferencia de electrones. En la carga de la batería ocurre el proceso inverso. Una reacción de oxidación hace que los electrones de un generador descompongan el sulfato de la placa positiva y libere el azufre y el oxígeno que contienen. A su vez, el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Así pues, parte del oxígeno del electrolito se combina con el plomo de la placa positiva para crear óxido de plomo y otra parte se combina con el azufre de las placas e hidrógeno para formar ácido sulfúrico, lo que hace más conductor eléctrico al electrolito. La batería produce la fuerza electromotriz necesaria de 12,76 voltios aproximadamente para que los electrones se desplacen por el conductor. Así pues, genera una tensión eléctrica entre el terminal positivo llamado ánodo y el terminal negativo llamado cátodo.
La tensión eléctrica es la diferencia de potencial entre dos puntos establecidos del circuito. La medida del voltio viene en honor de Alejandro Volta, descubridor de la pila eléctrica. La tensión eléctrica se mide en voltios y cuando se habla de la tensión que proporciona el generador se representa con la letra E. Aunque empezaremos a hablar de ello en el siguiente capítulo, la tensión eléctrica puede producir diferentes caídas de tensión dentro de un circuito. Es decir, en cada elemento del circuito se producirá una tensión específica que, sumada a las caídas de tensión de cada elemento, dará como resultado el total aritmético de la alimentación de la fuente. Este video lo pueden volver a ver ustedes solitos, solitas, en sus noches de insomnio, ¿verdad? Pueden volverlo a ver. ¿En dónde está esta presentación? A ver, Jimmy Anderson, ¿dónde está esta presentación? ¿En el blog? En el blog. ¿Y cómo se llama ese blog? Se llama Física Fascinante FM.blogspot.com. Muy bien, excelente. Físicafascinantefm.blogspot.com, ¿verdad? Blogspot.com. Ahí encuentran esta presentación, ahí está toda la información, es de ustedes, ¿verdad? Pueden usar las fotos, copiarlas, ponerle su nombre, no importa, es para ustedes. Entonces aquí tenemos el diagrama de un circuito, de una fuente. Aquí está la fuente, miren. Se usa una E o una épsilon en griego, pues la épsilon es la histórica. Y representa cómo cambia el potencial eléctrico. Aquí en una batería siempre tenemos una línea más pequeñita paralela a una más grande. La línea pequeñita me dice que es el signo menos y la más grande el signo más. Entonces aquí entre A y B, este símbolo es de una FEM. La mayoría de FEM se le llama baterías, ¿verdad? Porque también puede haber FEM en un pez, ¿verdad? En un pez también puede haber una FEM. Y no necesariamente es una batería como las que se construyen para utilizarse en los controles, en los radios, etc. Y aquí tenemos que esta línea punteada es una FEM, es como una caja negra, ¿verdad? Una batería que vamos a encontrar. En una batería vamos a encontrar que esa batería tiene internamente una resistencia. Como vimos en la física 4, una resistencia se opone al paso de la corriente. Y el símbolo de una resistencia es esta. Como que fueran piquitos, ¿verdad? Este es el símbolo universal de resistencia. Este es el símbolo universal de FEM. ¿Qué quiere decir esto que está aquí rectangular punteado? Quiere decir que esta es una FEM real. Una FEM real tiene una resistencia interna. Y esto que está aquí es un diagrama que representa el circuito. ¿Y qué dice? Este diagrama voy a dibujar. Aquí voy a usar el color rojo. Quiere decir que esta corriente sube. Bueno, esta corriente se genera porque hay una FEM o una batería. Genera en este sentido, de menos a más. Eso lo vimos en la física 4, pero lo vamos a estar recordando, no se preocupen. Y lo que no se recuerden, me pueden preguntar. Entonces aquí tenemos entonces que la corriente va en sentido de más a menos, ¿verdad? Ese es el sentido arbitrario. El sentido que se usa en la física desde hace más de 200 años. Este es el símbolo de la corriente. Ya habíamos visto corriente y resistencia en la física 4. Para los que no recuerdan, porque han llevado el curso ya hace algunos meses atrás, o un añito, qué sé yo,
pueden revisar el capítulo 27 de este libro. Y ahí donde están los conceptos de corriente, resistencia, resistividad, conductividad, en los diagramas, cómo se pueden leer el código de colores de las resistencias. Ahí está. Eso lo vimos hace algunos días, ¿verdad? El semestre pasado. Entonces aquí, ¿qué tenemos? De A a B, miren el diagrama. De A a B, ¿qué tenemos? Que teníamos 0 de voltaje, pero cuando estamos en la fuente de alimentación, como una batería, se produce el máximo voltaje. La FEN es la que le da voltaje, ¿verdad? Esa diferencia potencial eleva de 0 al valor de la FEM. Si la FEM tiene 12 voltios, se supone que entonces va a subir de 0 a 12 voltios el potencial, a cambiar el potencial de 0 a 12. Es una diferencia potencial. Entonces, de A a B, que tengo una fuente de alimentación que está aquí en la gráfica. Inicialmente teníamos 0 y llegamos al valor máximo de la FEM. Si la batería es de 6 voltios, pues entonces 6 voltios. Si la batería, como decía una señorita ahí, tiene 9 voltios, como las baterías cuadradas, que son de 9 voltios, ¿verdad, señorita? Sí, doctor. ¿Verdad, Jessica? Son de 9 voltios las baterías cuadradas. Entonces, esa fuente lo que nos da son 9 voltios. Las buenas baterías siempre nos mantienen ese voltaje constante para el circuito. Pero miren, de ahí de C a D baja el voltaje. ¿Quién hace que baje el voltaje? Esta es la responsable de que baje el voltaje. Es la resistencia interna de la batería. La resistencia interna de la batería, R minúscula, hace que baje el voltaje. ¿Y cuánto baja el voltaje? Si alguien me preguntara, fíjese que esa resistencia es de 1 ohmio y la corriente es de 5 amperios. Entonces, ¿cuánto bajará el voltaje en la resistencia? Porque la resistencia precisamente eso es lo que hace, oponerse al paso de la corriente. Entonces, sabemos por nuestra física 4 que el voltaje es igual en una resistencia a I por R. Aquí le vamos a poner R minúscula porque es la resistencia que está adentro de la batería. Esta R, ¿ve? Adentro de la batería de la FEM. Entonces, si la corriente es de 5 amperios y la resistencia es de 1 ohmio, 5 por 1, 5 amperios por 1 ohmio, ¿qué me da? ¿Cuántos? 5. 5 voltios o 5 volts, como ustedes quieran, ¿verdad? 5 voltios o 5 volts. Entonces, al multiplicar la corriente por el valor de la resistencia, obtenemos voltaje. Pero ese voltaje es, si aquí teníamos un voltaje grande, pongámosle que es la moto de, ¿quién es la que me decía que tenía moto? Yo, doctor. Jessica. Tiene moto, bueno. Tiene su moto. ¿De cuántos voltios tiene su batería? De su moto, dijo que tenía De 12. ¿Qué tal si le restamos, si la resistencia es de pongámosle que su resistencia es de unos 10 ohmios. Y la corriente, pongamos que es de 1 amperio. Perdón, pongámosle que es de su corriente de medio amperio. 0.5 amperios. Lo multiplicamos por 10 ohmios. ¿Cuánto el voltaje va a disminuir en la resistencia? 0.5 amperios por 10 ohmios. 0.5 por 10. 5. 5 voltios, ¿verdad? Entonces teníamos 12
voltios y ahora vamos a tener 7 voltios, ¿verdad? Porque como va a disminuir el voltaje en la resistencia, ¿cuánto disminuye el voltaje en la resistencia? 5, dijimos que era 5, perdón, 0.5, o sea, medio amperio por 10 ohmios, digamos que fuera la resistencia interna, que es muy grande. Son baterías ya muy viejas las que tienen resistencia interna, ya que las baterías que ya están, que ya los focos ya medio encienden, ¿verdad? Esas baterías viejas, de tanto uso, pues se va llenando de sarro, etcétera, y va disminuyendo el líquido interno de la batería. Hay que agregarle líquido para poder, digamos, rejuvenecer las celdas. Y entonces tenemos que la resistencia se va aumentando conforme la batería se vuelve más vieja. Y por R, ahí disminuyó, ¿eh? Y entonces, ¿qué tal si esa corriente la vamos a usar para focos o un foco de la moto? El foco de la moto. Ese foco de la moto tiene una resistencia más grande que se le llama R, mayúscula. Entonces, digamos que si esta era de 12 voltios y aquí tenemos que esto disminuye 5 voltios, entonces, y se mantiene así durante 7 voltios, ¿verdad? Pues ese 7 voltios va a ser I por R, mayúscula. Para que el equilibrio se mantiene, la diferencia de potencial, esto se llama una ley que se llama ley de Kirchhoff, que vamos a ver otro día, que dice que el voltaje se mantiene en equilibrio en un circuito. Eso quiere decir que la suma de los voltajes, unos suman y otros restan, pero al final es igual a 0. Entonces aquí sería 12, se mantiene aquí, la resistencia interna lo baja a 5 y de ahí se mantiene, pasa por la resistencia, lo lleva a 0 y ese es el circuito, esa es la ley de Kirchhoff, de mantener el circuito, ¿verdad? La suma de los voltajes es igual a 0. ¿Cómo es eso? 12 menos 5 menos 7 igual a 0. Esa es una ley de Kirchhoff, pero que todavía vamos a ver despacito. Pero solo quería mostrarles que vamos a estar usando diagramas de circuitos. Lo que vimos en la física 4 era cómo se representaba la FEM. Así, aquí está, miren. ¿Cómo se representa una resistencia? Esta es interna porque está dentro de esta cajita rectangular punteada, miren. Y estos son los alambres. Estos son los alambres por donde pasa la corriente en el circuito. Y esta R mayúscula es resistencia más grande, que puede ser un foco, digamos, de una moto, por decir algo, un circuito sencillo, de una moto que tiene bueno, pero la moto también tiene otros stop, ¿verdad? También otras resistencias. Bueno, entonces tendrían que sumarse las resistencias. ¿Cómo se suman las resistencias? Pues eso es lo que viene a continuación. No se pierdan la próxima diapositiva. ¿Alguna pregunta donde lo que vamos? ¿Cómo se llama el tema que estamos viendo? A ver. ¿Cómo se llama el tema? Circuitos de corriente directa. Ahí está. Introducción a los circuitos de corriente directa. Muchas gracias. Y estos son diagramas que usamos. Son los diagramas que usamos en los circuitos. O sea, no vamos a representar así los circuitos, sino que los vamos a representar para procesos de enseñanza-aprendizaje. Didácticamente se usan diagramas de circuitos. Pero esto es muy complejo. Entonces, una forma de representar esto es usando diagramas. En A tenemos el diagrama del circuito, un circuito sencillo que tiene una FEM, una resistencia interna
y una resistencia externa del circuito. Se podría decir un circuito sencillo, una batería de una moto y un faro de una moto. ¿Cómo es que le llaman a esos faros de la moto los motoristas? ¿Cómo compran esos focos? Silvines. Silvines, doctor. Muy bien, compran los silvines, excelente, ¿verdad? Esa es, y esos silvines tienen una resistencia, ¿verdad? Que es la que permite que haya iluminación. Bueno, ¿alguna duda? A ver. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Solamente si pudiera nuevamente decir el resumen de la ley de Kirchhoff, ¿cómo es? Ah, sí, ese es un tema que vamos a ver, se llama ley de Kirchhoff más adelante. Hoy. Muy bien. Eso lo vamos a ver, pero se lo puedo adelantar. La suma de los voltajes en un circuito cerrado es igual a 0. Así como este es una malla. También en unos libros le llaman lazo. Ah, muy bien, doctor, muchas gracias. Malla, un lazo, una espira, le dicen espira, también le llaman en algunos libros de física. Entonces, en cualquier espira, en cualquier lazo, o sea, donde uno empieza, puede empezar en un lugar y termina en ese lugar, o sea, una forma cerrada. Ahí se aplica esta ley que dice que la suma de los voltajes en esa malla, lazo o espira es igual a 0. De aquí esta batería da 12 voltios. Pero aquí hay componentes del circuito que esta da, pero estos quitan. ¿Verdad? Entonces, cuando el voltaje donde inicio, digamos que iniciamos aquí, ¿eh? Nos vamos circulando, ¿verdad? Sumando los voltios y restando los voltios que encontramos. Cuando lleguemos donde empezamos, aquí debe dar 0. El voltaje. Entonces aquí les ponía yo de ejemplo. Si esta fuera una batería de la moto de 10, de 12 voltios, y tiene una resistencia interna pequeñita, esa resistencia le disminuye el voltaje. Que ahí tiene una resistencia de varios focos que se deben de sumar esas resistencias. Entonces, cuando la corriente pasa a través de esos foquitos o foco grande en frontal y los de atrás, el voltaje aquí da 12 y aquí se quedaron 12 las resistencias. Por lo tanto, eso nos da una sumatoria igual de los voltajes. Sumatoria de los voltajes en una malla es igual a 0, dice la ley de Kirchhoff. Ahí está. ¿Para quien preguntó? Un adelanto. Adelanto. Muy amable, doctor, muchas gracias. Doctor, solo una duda. ¿Sí? En la parte donde dice I por R, podría decirse que también es una caída de tensión, ¿no? Así es. ¿Sí? Tensión o voltaje son sinónimos. Gracias, doctor. Bueno. Doctor, buenas noches. Sí, adelante. Con una consulta. Como lo voy entendiendo, no sé si usted me corrige. Es decir, que esta batería está ahí conectada, si lo miramos al mundo real, la resistencia que va con R mayúscula, que puede ser un foco, va a ir de acuerdo digamos que la batería, si la batería es de 12 voltios, es necesario que tenga esta resistencia para que cuando salga la corriente hacia la resistencia mayúscula, si es mayor, entiendo yo que podría quemar la resistencia, donde se quema el foco. Sí, hay límites, ¿verdad? Hay límites. Tiene que ser, digamos, adecuada, por eso la batería tendría que ser adecuada a la resistencia, al número de bombillas que
La buena noticia es que los fabricantes ya y los repuestos que se venden tienen esas configuraciones de tal forma de que todo funciona. Con 12 voltios es suficiente para un carro de los más grandes, ¿verdad? Incluyendo, bueno, ahora los trailers pueden usar más de 12 voltios y usan un sistema eléctrico muy complicado. Y además no siempre son 12 voltios, según vieron el video, 12.75 son las... Cuando uno compra una batería, si ustedes se dieran cuenta y miden el voltaje con un medidor de voltaje, como este que vamos a usar en este curso, ¿verdad? Vamos a ver que una buena batería da más de 12 voltios. Cuando está nueva la batería o está en buenas condiciones, pues sí, eso ocurre. Pero el principio en una malla, un circuito no necesariamente tiene una malla. Un sistema como este puede tener varias mallas. Entonces, lo que se enseña en la física de básico y bachillerato o de perito en electrónica o electricidad son circuitos de 2 hasta 3 mallas, que es lo que vamos a ver en este curso. Solo damos lo básico, ¿verdad? Porque es física para básico o física para nivel medio. No nos vamos a meter a cuestiones de electrónica ni electricidad avanzada. Sí, Luis, adelante. Luis González. Sí, gracias, Lick. Buenas noches. Bueno, pensaba ahora, como con las resistencias se puede disminuir el voltaje. Si yo quiero hacer un voltaje más grande, ¿cómo se podría hacer o qué tendría que hacer en ese caso? Bueno, entonces existen resistencias que se llaman resistencias variables o rióstatos, ¿verdad? Y entonces se pueden producir, pero estamos hablando ya de sistemas un poquito más interesantes. Pero vuelvo a repetir, en el nivel medio, nosotros lo que impartimos son las partes básicas. No trabajamos con resistencias variables como un rióstato, en el cual podemos, al variar la resistencia y variar la corriente, pues podemos también variar. Y bueno, si fuera una corriente continua, pues el voltaje digamos, se puede mantener constante. Al variar la resistencia, no olviden ustedes nuestra ecuación que vimos en la física 4, donde la diferencia de potencial es igual a I por R, ¿verdad? También lo podemos poner así. Corriente es igual a B sobre R. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el voltaje se mantenga constante, al variar la resistencia, si la resistencia disminuye, vamos a aumentar la corriente. Y si la resistencia aumenta, vamos a disminuir la corriente. Entonces depende, las resistencias son muy importantes, porque en algunos circuitos vamos a necesitar corrientes pequeñas y vamos a necesitar, en otros vamos a necesitar corrientes grandes. Al variar la resistencia, varía la corriente. Porque como vamos a tener un voltaje constante, una batería lo que nos da es un voltaje constante, ¿verdad? Y por eso se llama corriente directa o corriente continua. Ahí recordamos algo ya de la física 4. Y vamos a estar recordando, no se preocupen. Vamos a estar recordando las cuestiones. Sí, Luis, adelante. No, Lick, es que se me olvidó bajar la mano, gracias. Bueno. Entonces, sigamos, pues solo llevamos una diapositiva. Pero no importa. Aquí vamos despacito en la vespertina, nos damos ese lujo. El sábado no tanto. Muy bien, entonces recordemos que la batería, entre las terminales de la batería hay una diferencia potencial, ¿verdad? Entre las terminales de la batería hay una diferencia potencial.
potencial en un punto D menos el potencial en un punto A. Veamos eso. ¿De dónde está eso que estoy diciendo? ¿Dónde está eso que estoy diciendo? En el dibujo, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera calcular el voltaje, la diferencia potencial entre D y A, ¿verdad? Aquí en el diagrama, entre D y A. Una diferencia potencial entre D y A. ¿Cómo lo logro? Entonces, para eso, aquí tenemos. Diferencia potencial entre el punto D y el punto A, ¿qué tenemos? La diferencia potencial va a ser, regresemos, entre D y A va a ser el potencial de la FEM, ¿verdad? La batería que da, suministra, es como una bomba, ¿verdad? Para mover partículas subatómicas, energía. Entonces, esta suministra. ¿Y la resistencia qué hace? Su nombre lo indica, resistencia. Ahí disminuye el voltaje. Entonces, eso es lo que nos está mostrando esta ecuación. Si yo quiero la diferencia potencial, voy a borrar esta. Ahí está. Si yo quiero la diferencia potencial entre al final de la resistencia menos el inicio donde está la batería, entonces sería el voltaje que suministra la FEM o la batería menos el voltaje, porque yo no puedo restar. ¿Qué enseñamos nosotros en la matemática de base? Que solo se suman y se restan términos. ¿De qué forma se llaman esos términos? Semejantes. Exacto. Términos semejantes. La FEM, ¿en qué se mide la batería? Las baterías, ¿en qué se miden? En voltios. En volts o voltios, ¿verdad? En voltios. Y yo a voltios no le puedo restar otra cosa que voltios. Entonces, I por R deben de ser voltios, lógicamente. ¿Y esos voltios I por R qué son? Es el voltaje que se está consumiendo en la resistencia, ¿verdad? Esa diferencia potencial sería la diferencia potencial de la FEM menos la diferencia potencial que se está de alguna disminuyendo debido a la resistencia. La resistencia es como un drenaje donde se está yendo la energía. I por R. Entonces, si yo quiero, me dice, mire, calcule la diferencia potencial entre D y A. ¿Dónde estamos en eso? Regresemos. ¿Dónde está eso que estoy diciendo? Veamos la gráfica anterior. Aquí estoy. Quiero la diferencia potencial entre D y A. Entonces, aquí se puede ver en el dibujo. Es el voltaje que está consumiéndose en la resistencia, ¿verdad? Como es consumirse, disminuir, ese es su signo menos. Y aquí, la FEM que inyecta energía, da voltaje, ¿verdad? Entonces, C de voltaje. Una diferencia potencial entre esto A y D es voltaje de la FEM, que es positivo, menos el voltaje que se está consumiendo en la resistencia, que es I por R. Aquí está la gráfica. Voltaje de la batería nos sube, ¿verdad? Así como cuando los niños comen un dulce. Comen el dulce y está la energía hasta aquí. Y todavía preguntan a las mamás, pero si solo le dio un dulce, ¿verdad? Entonces lo que le dieron fue energía química. Aquí la batería también da energía química. Y se transforma en energía eléctrica. Aquí hay una resistencia pequeña, ¿verdad? La resistencia lo que hace es disminuir el voltaje inicial. Y es I por R. FEM, voltaje de la FEM, menos voltaje en la resistencia, que es I por R. Ese es el voltaje entre A y D. ¿Se entiende eso? Voltaje entre A y D es el voltaje que suministra la FEM menos el voltaje, porque entre A y D, ¿qué hay? Entre el punto A
entre el punto A y el punto D hay una batería que tiene una FEM y hay una resistencia R minúscula. Estos son dos componentes del circuito. La FEM, ¿qué hace? Da energía. La resistencia, cuando pasa la corriente por la resistencia, ¿qué hace? Baja la tensión, baja el voltaje. Entonces, si yo quiero el voltaje entre este punto, coloco mi voltímetro aquí, entre A y D, pues teóricamente debe ser el voltaje de la FEM menos el voltaje que consumió la resistencia. Y eso está aquí, la ecuación. Pongámosle a estas ecuaciones números y ustedes la anotan en su cuaderno. Esta sería la primera ecuación de este curso. Y esta sería la equivalente, pero pongámosle otro número. 2. ¿Qué les parece sus primeras dos ecuacioncitas? Hoy mi nieto estaba en su primera clase, tiene 4 años. Su primera clase y ¿sabe qué estaba preguntando mi nieto? ¿Qué se imagina que estaba preguntando mi nieto? A ver, Nelly y Esenia. Emily también, qué gusto Emily, que está aquí. Pensé que iba a seguir en los sábados. Aquí estamos en diario ahora. Y bueno, de aquí hay 4 horas, en el sábado solo hay 2. ¿Qué cree que mi nieto estaba diciendo hoy? Él estaba diciendo que si ya se terminaban las clases. ¿Cuándo se terminan las clases? Estaba diciendo hoy. Pobrecito. No sabe que cuántos años llevamos nosotros. Bueno, yo llevo muchos en la escuela. Entonces, ahora bien, fíjense que esa diferencia potencial, miren. Esta diferencia potencial es equivalente a la que consume la resistencia grande. A esa resistencia se le llama resistencia grande, que estábamos imaginando que era un foco de la moto de Yes. Es equivalente a I por R, pero I por R es la misma corriente, la corriente es la misma que se suministra. Miren, resistencia. I por R. Quiere decir que ¿quién me gritó? Ya parece mi casa, así que aquí a mí me gritan también. Entonces, miren qué interesante. Regresemos al dibujo. Miren, entonces aquí está el dibujo. Entre A y D, la diferencia potencial es la FEM, el valor de la FEM, que es en voltios, menos el valor de multiplicar la corriente por la resistencia, que también es voltios. Y eso es equivalente a multiplicar la corriente por el valor de la resistencia externa. Miren, y regresa a 0. Aquí vamos. Pongamos esto así. Digamos que este FEM es de 12 voltios. Entonces, bien, 12 positivos. Digamos que baja, digamos que I por R fuera así. 12 menos 5, 7. Entonces aquí I por R sería 7. Para que fuera 12, 7, menos 7, 0. Y ahí otra vez, 12, 7, 12 menos 5 que se quedan aquí, 7, menos 7 que se consumen en la resistencia externa, 0. Y así. Así sustantivamente. ¿Qué no cambia? No cambia la corriente. Es la misma corriente que se genera. Si está cambiando, el voltaje está aumentando, disminuyendo y se mantiene en una malla a 0. Aquí ven, empieza en 0, sube al valor de la batería, valor de la FEM, se mantiene hasta donde aparece la resistencia que le baja, se mantiene hasta donde aparece la otra resistencia y lo baja hasta 0. Esa es una ley de la física
¿verdad? General, que se llama Ley de Conservación de la Energía. Y en electricidad es la Ley de Kirchhoff. ¿Esta? Entonces, si despejo, miren las ecuaciones. Pongámosle número a las ecuaciones. ¿Cuánto le habíamos puesto a esta? 1, ya la anotaron, me imagino. Porque en un curso de física, quien no anota, o es muy bueno, o es muy dejado, porque su memoria puede fallar. Entonces aquí, entre A y D, la diferencia potencial es Fe menos I por R, ¿verdad? De 2. Este es 3. Fe de la batería, voltaje de la batería, menos voltaje de la resistencia pequeña. Y esta misma diferencia potencial es equivalente a corriente, que es la misma, pero por la resistencia mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo, en lugar de poner delta B, yo puedo poner I por R, ¿verdad? ¿Qué dicen? En lugar de delta B, esta es la misma delta B, puedo poner su equivalente, que es I por R. I por R, mayúscula. Eso es delta B. ¿De dónde? De la ecuación 3, ¿verdad? Esta, ¿eh? Y es igual a, me voy a la 2, delta B, delta B, delta B. Fen menos I por R. Fen menos I por R minúscula, ¿verdad? Están escribiendo en su cuaderno, en algún lado tienen que estar escribiendo, si no, se van a perder. Y esta llamémosle, esta ecuación que está aquí, I por R, si despejo la FEM, es esta número 4. De ahí sale la 4, de igualar la 2 y la 3. La 2 y la 3. ¿Se acuerdan de la propiedad de la igualdad, transitividad, que se llama? Si A es igual a B y A es igual a C, B es igual a C, que es esta. Y de ahí sale la 4. Sí. El factor común, la corriente. Fen es igual a factor común, la corriente. Corriente, factor común de R más R, ¿verdad? R más R. ¿Qué caso de ¿cómo se llama esta que hice aquí? Factorización, ¿verdad? I por R más I por R. Es esto que está aquí. Y despejo la corriente, me da la ecuación número 5. Tiene sus primeras 5 ecuacioncitas. ¿Alguna pregunta? ¿De dónde salen esas ecuaciones? Si sus dudas son más allá de esto, revísense el capítulo 27 de este libro. Este es el capítulo 28. El 27 fue el que usamos en la física 4. Que según el programa de física 4 debe llegar ahí. Al capítulo 27. Este es el 28. ¿Alguna pregunta? ¿Ya anotaron sus primeras 5 ecuaciones? ¿Alguna duda sobre esas primeras 5 ecuaciones? Yo, doctor, perdone. Adelante, dele sin pena. En la primera ecuación tengo la duda. Por ejemplo, en la segunda sí sé que el voltaje es igual a el valor de la FEM, digamos, menos la corriente por la resistencia, ¿verdad? Muy Pero bien. en el primero, ¿qué valores sustituyen ¿cómo se llama? La igualdad de... Aquí vamos. Vamos aquí. Perdón, gracias. No se preocupe. No he hecho nada malo para que
sea perdonado. Bueno, al contrario, es bueno preguntar. Entonces tenemos aquí dos componentes. Esta FEM le da voltaje. Y en esta resistencia el voltaje disminuye. Entonces por eso sale la ecuación que usted entiende muy bien. Pero esta se puede resumir si usted tiene un aparato como este, que se llama multímetro. Este se llama multímetro, ¿verdad? Aquí adentro está. Este multímetro lo ponemos para medir voltios. Si yo pongo este aparato para medir voltios, lo pongo en voltios corriente directa, porque también puede medir corriente alterna. Mire qué grande es, porque miren mis manos son. Entonces, y lo coloco aquí en el punto D. Aquí voy a colocar mi voltímetro y voy a medir en voltios. Y voy a colocar en el punto D y en el punto A. O sea, esto trae una batería, miren. O sea, este también usa corriente directa, usa baterías. Entonces, tengo mi medidor. Y este usa dos puntas. Este medidor usa dos puntas. Aquí está. Usa dos puntas. Una punta la voy a colocar. Una punta la coloco en el punto A. Y la otra punta la voy a colocar en el punto D. Hacer esa medición con este aparato es equivalente a el voltaje de la FEM menos el voltaje que se pierde en la resistencia. Esto es medido, ¿verdad? Se puede comprobar, demostrar, usando un aparato como este que se llama multímetro. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero medir el voltaje, la diferencia entre este punto y este, A y D, entre D y A, es equivalente a el voltaje de la FEM menos el voltaje que se consume en la resistencia. ¿Estamos? Eso es lo que nos quiere mostrar aquí la ecuación. Esta es entre dos puntos. Y este es entre dos voltajes de la FEM y la resistencia que está en estos dos puntos. ¿Estamos? Sí, doctor, gracias. Poco a poco vamos a ir aprendiendo más, ¿verdad? A veces para caminar hay que gatear. Y después, para caminar hay que caerse y golpearse. Esa es la vida. Entonces, estas son las primeras 5 ecuaciones. ¿Ya las anotaron? Si no, tienen que comprar su cuaderno. Mejor si es de cuadrícula. Ah, es que yo soy muy moderno. Yo solo uso compu. No. No usen cuaderno. ¿Verdad? Usen cuaderno y anoten. Están sus primeras 5 ecuacioncitas. Ahí están sus primeras 5 ecuacioncitas. ¿Qué les parece? Ahí están sus primeras 5 ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Licenciado, disculpe, yo tengo una pregunta un poquito
rara. La variable y es corriente, ¿verdad? Esa es la constante I, porque en esa ecuación lo único que no cambia es la corriente. Ok. Gracias, licenciado. Muy bien. La variable es la resistencia. Y si varía la resistencia, varía, puede variar también el voltaje, ¿verdad? Pero el que mantiene constante el voltaje en todo el sistema es la FEM, que es la que está dando 5 voltios, 5 voltios, o 10 voltios, o 1.5, que son las bateritas estas que vimos que usa este aparato, usa varias en serie. En esas se suman. 1.5 voltios son cada una de los controles, los de los raditos chiquitos, ¿verdad? Los juguetes que ahora en Navidad ustedes regalaron, mala gente es porque regalaron juguetes que usan baterías, ¿verdad? Y los niños usan media hora los juguetes y hay que comprar otra vez baterías. Mala gente son, ¿verdad? Esos regalos no se dan. Muy bien. Entonces, si veamos si se cumplieron los objetivos hoy, empezar a que ustedes se familiarizaran con la plataforma. Segundo, que conocieran a sus 3 docentes. Ya conocieron a la profesora Jessie. Profesora Jessie, otra vez ahí, que la vean. A la profesora Jessie. Sí, doctora, aquí estamos. Muy bien, que la vean. Ahí está, miren. La profesora Jessie. Sonriente siempre. Y a la profesora Yuli, que es la licenciada Yuli, que es la de la plataforma, ¿verdad? Que no la vamos a ver, pero está ahí siempre apoyándonos con la plataforma. Cualquier duda, ella les dio un correo para esto. Nosotros, pues, con Jessica somos los que vamos a estar todos los días, si Dios nos lo permite, aquí con ustedes. Nos vamos a tomar la foto, vamos a dejar ahí, sí, Luis, adelante, Luis Barriento. Al portafolio, como para saber si de una vez... Para el 30 de abril. Sí, pero para saber si no sé, si se incluyen notas o para de una vez empezar, si el portafolio lleva alguna información de la que estamos haciendo ahorita, pues de una vez ir preparando, la verdad. Les voy a colocar las rúbricas. En la didáctica ya tenemos todas esas rúbricas, pero en la física 5 no. ¿Usted no va a la didáctica con nosotros? ¿Ya la ganó? Posiblemente, espero que no, porque tengo un problemita ahí, pero todavía no sé si me la van a arreglar. Bueno, entonces quiero decirles que en todas las rúbricas relacionadas con proyectos, en la didáctica tenemos como unas 8 rúbricas. Y entre esas está los proyectos que los vamos a usar en la física 5. También vamos a usar el portafolio, está en la didáctica. Entonces, pero los vamos a compartir las rúbricas. Primero las que nos van a servir inicialmente, que son las relacionadas con los proyectos. Esa sí nos va a servir ya. Entonces, esa rúbrica es la que necesitamos. La de portafolio, pues lo que hay que ir documentando virtualmente, hay que ir construyendo el portafolio, ¿verdad? Virtualmente. Por ejemplo, los exámenes, las comprobaciones de lectura, las fotos, todo eso se van almacenando virtualmente y esas son parte del portafolio virtual, el cual se va a presentar a través de un video. En este semestre vamos a usar mucho los videos. Por lo tanto, ustedes se van a ver especialistas en tomar videos. Cuando yo dije video, Emily se sonrió como que ya ha estado tomando videos en otros cursos, ¿verdad? Pues las presentaciones, Emily, compañeros y compañeras, es utilizando videos. Entonces, su proyecto, alguien les tiene que grabar su video, o ustedes mismos tienen que grabarse su video, ¿verdad? Entonces, cada rúbrica para cada actividad nosotros damos una rúbrica. Ya las rúbricas han sido construidas, ido mejorándose cada semestre. Entonces, cada vez hay
se ha mejorado la rúbrica con las experiencias de todos y de todas. Muy bien, para los que están sonriendo ya, porque ya saben que viene la foto de hoy, ¿verdad? No se olviden que son dos o tres controles que nosotros Zoom nos permite que en el chat, cuando ustedes ponen hola desde las 5, alguien puso